Hola chicos, seguimos grabando videos para ti, para que entiendas temas de electrónica, así que tenemos tema nuevo. Comenzamos. Hola muchachos, hoy vamos a trabajar el tema de análisis de nodo o ley de corrientes de Kirchhoff. Para este tema necesitamos conceptos previos, conceptos básicos, como lo que enuncia la ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. A partir de este enunciado, yo puedo formular una ecuación donde me dice que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Dentro de los conceptos básicos está el concepto de nodo. Sabemos bien que cuando unimos dos o más elementos en un circuito eléctrico, se unen y esa unión forma un nodo. A esa unión le llamamos pues nodo. Y en ese nodo entran corrientes y salen corrientes. Y la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Vamos a tomar un convenio aquí. Todas las corrientes que entran a un nodo las vamos a tomar como positivas. Y todas las corrientes que salen de un nodo las vamos a tomar como negativas. Y como lo dijimos hace un momento, el nodo es la unión entre dos o más componentes y para denotarlo en un circuito eléctrico lo vamos a denotar con un punto grueso. El problema que existe en el análisis de nodos es la expresión de los propios nodos. Para saber la expresión del nodo, vamos a hacerlo con una sola resistencia. Observamos que tenemos una resistencia y quiero saber la corriente. Observamos que esta corriente fluye de izquierda a derecha. Para saber el valor de la corriente lo puedo hacer por medio de la ley de Ohm, que la ley de Ohm me dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero de esta resistencia conozco nada más el voltaje que está del lado izquierdo y el voltaje que está del lado derecho. Con base a la corriente, al sentido de la corriente, yo puedo estipular una ecuación donde me dice que corriente es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida. La entrada es el principio de la flecha que indica corriente y la salida es la punta de la flecha que indica corriente. Eso es muy importante que lo sepamos porque con base en esto vamos a sacar nuestras ecuaciones. Aquí les presento los 5 pasos que vamos a utilizar para hacer el cálculo de la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a poner un ejemplo más adelante para ver cómo se relacionan estos pasos de uno por uno e irlos explicando y desglosando. Muy bien. En este ejemplo que vamos a utilizar para explicar la ley de corrientes de Kirchhoff, observamos que participan 2 fuentes y 3 resistencias. Y lo que nos está pidiendo el problema es que calculemos las corrientes de cada resistencia. Muy bien. El paso número 1 que me dice es determinar el número de nodos. Ojo, para la ley de corrientes de Kirchhoff, los nodos que vamos a estar utilizando son nodos donde participan de 3 componentes en adelante. Lo que significa que en este circuito, aquí observamos que hay un nodo, que le llamáramos nodo A, y aquí también existe el nodo B. En el nodo A participa R1, R2 y R3.
Y en el nodo B participa la fuente 1, la resistencia 2 y la fuente 2. Observamos que nos quedaron esta unión del lado izquierdo y esta unión del lado derecho. ¿Por qué no escogimos esta unión del lado izquierdo? No escogimos esta unión del lado izquierdo porque este nodo va a ser un valor ya conocido, que es el valor de la fuente. Y del lado derecho, este nodo de aquí, ese es el nodo, ya también lo tenemos conocido, que es el valor de la fuente. Aquí vale 10 y aquí vale 5. Por eso solamente escogemos el nodo A y el nodo B. En el siguiente paso, me dice que debo de tomar un nodo como referencia. Normalmente nosotros tomamos el nodo como referencia, y referencia nosotros luego lo asimilamos con tierra GND o 0 volts. Es decir, en este circuito en particular observamos que aquí está el negativo de la fuente de 10 y aquí tengo el negativo de la fuente de 5. Este es el nodo que nosotros vamos a tomar como referencia. El nodo B, va a ser nuestra referencia a tierra. También el mismo paso 2 me dice que asigne el voltaje a cada nodo. Pues ya dijimos que este nodo tiene 10 volts, ya dijimos que este nodo tiene 2 volts, pero el nodo A no conocemos cuánto vale, por lo tanto nosotros lo vamos a designar como voltaje A, o voltaje del nodo A. El siguiente paso es asignar las corrientes en cada nodo. Muy bien, vamos a hacerlo. Entendemos que nuestra corriente convencional es la que tomamos, que fluye de las fuentes del positivo y regresa hacia el negativo. En este caso, contamos con 3 ramas. Una rama, 2 ramas, 3 ramas. Por lo tanto, vamos a tener 3 corrientes. Vamos a hacerlo de forma gráfica. Aquí tenemos lo que pertenece a la corriente 1. Observamos nuestro circuito y aquí tenemos lo que parece ser nuestra corriente 2. Y por último, ese es el sentido de nuestra corriente 3. Joven, no te preocupes si el sentido de la corriente no lo pones de forma adecuada, no pasa nada. Al final del cálculo, el mismo cálculo matemático te va a indicar que estás mal si el sentido de la corriente lo tomaste mal. ¿Cómo te va a indicar que estás mal? Pues te va a salir con un signo negativo y lo único que tendrás que hacer es cambiar el sentido de la flecha. Pero no pasa nada, ese va a ser el valor. Te va a dar un valor matemático con un signo negativo y en ese momento lo único que tendrás que hacer es cambiar el sentido de la corriente. ¿Vale? Así que no te preocupes, aquí vamos a suponer que las corrientes van en este sentido, gracias a la corriente convencional que siempre hemos utilizado en nuestros circuitos, pero si tenemos el cálculo mal, no pasa nada. Lo único que tenemos es que cambiar el sentido de la corriente. ¿Vale? Avanzamos. Una vez que ya tenemos ubicados los nodos y los sentidos de las corrientes, el paso que sigue me dice que tengo que aplicar la ley de Kirchhoff a cada nodo, al cual se le asignaron ya sus corrientes. El nodo que tengo que analizar es el nodo A, porque quedamos que el nodo B es el nodo de referencia y aquí hay 0 volts. Por lo tanto, en el nodo A, para hacer el análisis de este nodo A, debemos acordarnos de lo que vimos hace rato en conceptos básicos, que dijimos que las corrientes que entran al nodo serán positivas, mientras que las corrientes que salen serán negativas. Y esto lo tendremos que igualar a 0. Por lo tanto, observamos que tenemos que la corriente 1 será positiva porque entra, menos la corriente 2 porque es negativa porque sale, más la corriente 3 es positiva porque entra, y esto lo igualamos a 0. Es bien importante que entendamos este sentido, porque si no nos perderíamos al momento de realizar o formar nuestra ecuación.
El paso que sigue dice que vamos a expresar las ecuaciones de corriente en función de voltajes y resolver estas ecuaciones para encontrar pues el voltaje que desconocemos. Es decir, vamos a sustituir estas corrientes por su igualdad en términos de ley de Ohm, es decir, en términos de voltaje entre resistencia. Muy bien, vamos a analizar la primera corriente, la corriente número 1. Observamos que es el voltaje que entra, que habíamos quedado que era este nodo que valía 10 volts, menos el voltaje que sale, que en este caso es nuestro voltaje del nodo A, entre el valor resistivo, que vale 470. Continuamos con nuestra corriente 2, que es igual al voltaje del nodo que está al principio, que es el nodo A, menos el voltaje del nodo que está al final, que es el nodo B, entre el valor resistivo. Aquí hay algo muy en particular. Hemos recalcado mucho que este nodo B es nuestro nodo de referencia, y por ser nuestro nodo de referencia, nuestro nodo B vale 0 volts. Por lo tanto, mi corriente 2 queda establecida como a continuación se ve. Ahora, vamos a trabajar con nuestra corriente 3. Nuestra corriente 3 tiene un voltaje de entrada que es de 5 volts, menos un voltaje de salida que es el voltaje del nodo, que es el nodo A, entre el valor resistivo. Y de esta manera, jóvenes, ya tenemos nuestras ecuaciones que representan nuestras tres corrientes. Enseguida lo que tenemos que hacer, una vez que ya tenemos las ecuaciones de las corrientes que representa la ecuación de nuestro nodo, vamos a sustituirla. Habíamos quedado que en nuestro nodo A entraba I1, I3 y salía I2 y formábamos esta ecuación. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores de las corrientes que anteriormente mencionamos y sustituirlas en esta ecuación. I1, que valía 10 volts menos voltaje del nodo A entre 470. Menos I2, que vale el nodo A entre los 220. Más I3, que se representa con 5 volts menos el voltaje del nodo A entre 820. Y por supuesto, esto va igualado con 0. Como pudieron ver, lo único que hicimos fue una simple sustitución en la ecuación principal de nuestro nodo, con la finalidad de realizar álgebra y calcular el valor del voltaje en el nodo A. Muy bien, vamos a trabajar en ello y trabajar con nuestra álgebra. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a separar estos términos que están con el mismo denominador y los vamos a separar de la siguiente manera. Aquí ya separamos nuestros términos con el mismo denominador, el primer término de corriente I1 y el término de corriente I3, que también tiene el mismo denominador. Obviamente, sin perder la igualdad con 0. Enseguida lo que vamos a hacer, según el orden de nuestra álgebra, me dice que hay que ordenar y despejar. Es decir, hay que separar los términos que contienen VA, que es nuestra incógnita, con los términos que son independientes, que no tienen incógnita, quedándome la ecuación de la siguiente manera. Una vez que los separé, paso los términos del otro lado del igual para hacer la separación. Observamos que aquí ya no está igualada a 0, sino que separé los términos que contienen incógnita por igualdad con los términos que son independientes. Una vez que ya tengo mi ecuación de esta manera, pues utilizando el álgebra lo que vamos a hacer es factorizar y ordenar. Aquí vamos a factorizar por factor común la incógnita que es VA. Como observamos están negativos los términos, los vamos a pasar del otro lado del igual para que me queden positivos. De igual manera, el término independiente me queda negativo, lo voy a pasar del otro lado del igual para que me queden positivos.
Observen ya cómo quedó. Quedaron positivos y de una vez factorizamos. Una vez que ya tenemos factorizado y ordenado, ya somos capaces de utilizar nuestra calculadora para poder realizar nuestras primeras operaciones matemáticas en ambos términos de nuestra ecuación. Realizamos la primera operación con los términos independientes, quedándome esta fracción, que se iguala con la operación que realizamos dentro del paréntesis multiplicado por nuestra incógnita, que es VA. Es bien importante que tengamos la calculadora a la mano bien configurada para no cometer ningún tipo de error. Con esta última expresión que tuvimos, no nos queda otra más que despejar nuestro voltaje del nodo A. Este término que está multiplicando lo paso del otro lado, dividiendo, para encontrar el voltaje del nodo A. Este voltaje es de 3.4683 volts. Ya tengo el voltaje del nodo A. Ahora, lo último que me toca calcular es lo que me piden aquí, la corriente de cada una de las resistencias. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Es bien simple. Vamos a rescatar la ecuación de la corriente 1. La ecuación de la corriente 1 me dice que era 10 volts menos el voltaje del nodo A entre la resistencia de 470 ohms. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el voltaje que ya calculamos, que es el voltaje A en esta ecuación. Hacemos nuestra operación y observamos que el resultado es de 13.8972 miliamperios. Esta es la corriente que circula por I1. Notemos algo bien importante. El resultado me salió positivo. Esto significa que el sentido de la corriente que nosotros pusimos en un principio, o que asumimos que así era, es correcto. La ecuación me lo está confirmando. Muy bien. Procedemos ahora a rescatar la ecuación de la corriente 2. Al rescatar la ecuación de la corriente 2, que es el voltaje del nodo A entre el valor de resistencia, que son 220 ohms, lo único que hacemos es lo mismo, sustituir el voltaje que calculamos y realizar nuestra operación. Y nos damos cuenta que ahora nuestro valor es de 15.765 miliamperios. También positivo. Esto significa que el sentido de la corriente 2 que estipulamos desde el principio es correcto. Por último, procedemos a calcular nuestra corriente 3. Rescatamos nuestra ecuación de nuestra corriente 3, que habíamos dicho que eran 5 volts menos el voltaje del nodo A entre el valor de la resistencia. Sustituimos el voltaje A, realizamos nuestra operación y encontramos que el valor de corriente es de 1.8679 miliamperios. Nuevamente nos sale positivo, significa que este sentido de la corriente es correcto. Eso significa que hemos terminado con nuestro problema, donde hemos calculado la corriente de cada una de las ramas, la corriente de cada una de las resistencias, y con esto damos fin al tema. Espero que les sirva. Si le entendiste, dale like para continuar con más ejemplos. No olvides suscribirte. Adiós.